Descargo de responsabilidad. Esta historia no me pertenece, ni las imágenes o la música utilizadas. Todo el crédito a sus respectivos autores. Disfruta. Capítulo 33, Ovejas de acero. Yang no sabía qué esperar cuando decidieron intentar rescatar a Jaune. Claro, se imaginaba que habría una pelea en algún momento, y probablemente un momento incómodo en el que salvara al chico que tal vez le gustaba, bueno, que sin duda le gustaba a juzgar por las citas, pero que también sentía algo por Ruby, y que ahora era, en cierto modo, el novio de Weiss. En cualquier caso, era inevitable que fuera incómodo y extraño. Y ella lo sabía, incluso lo aceptaba. Lo que no esperaba era ver a Entacle, vagamente herido y furioso, de pie frente a una mujer que le aceleró el corazón a Yang. Aquella vieja imagen que había encontrado entre las pertenencias de su padre debía tener al menos 20 años, pero la mujer que tenía delante parecía no haber envejecido ni un solo día. Madre. Yang, reacciona. El mundo volvió a enfocarse lentamente y notó las miradas preocupadas que le dirigían sus compañeras. Blake dio un paso al frente. ¿Estás bien? Estoy bien, mintió. ¿Dónde está Jaune? No lo veo. No está aquí, dijo Ren, observando a los dos combatientes con recelo. En este sentido, creo que la falta de noticias es buena señal, ya que podemos descartar que esté en posesión de Entacle. Aún así, ¿quién es esa persona contra la que está luchando? Raven Branwen, su madre biológica. Alguien que no es nuestro problema, señaló Blake. Todavía tenemos a Atlas detrás, ¿recuerdan? Tenemos que salir de aquí antes de que nos atrapen. Se quitó la máscara del colmillo blanco y la tiró a un lado. Los otros dos hicieron lo mismo. Ahora es una oportunidad tan buena como cualquier otra para escapar. Primero mi pelea con el robot, y ahora un enfrentamiento épico, gimió Nora. Creí que eras mi compañero, Blake. Creí que podía confiar en ti, lo veremos en las noticias, prometió Ren por segunda vez. Nora suspiró. Ya no es lo mismo, Yang asintió y lo único que deseaba era correr hacia adelante y ayudar a la mujer contra el monstruo. Por otro lado, Blake tenía razón. Debían salir de allí, y también estaba Jaune. Él era más importante incluso que enfrentarse a la mujer que la había abandonado. Reprimió su frustración y asintió. Intentemos encontrar a los demás. Podemos rastrear el dispositivo de Jaune usando sus balizas de equipo. Eso suena como una buena idea. Ren fue interrumpido cuando Nora tiró de su brazo. Nora, ¿qué pasa? ¿No nos vamos a quedar a ver esta pelea? Sus palabras se desvanecieron. Creo que sí, dijo Nora. Grimm. Tantos Grimm aparecieron como de la nada, aunque al mirar más de cerca, pequeños charcos de lo que parecía ser sangre resultaron ser la causa. Ruby había mencionado algo similar, como Entacle había creado a Grimm salpicando su sangre en el tejado de un edificio. 2 Beowulfes, si no recordaba mal. Esto era mucho más que eso. Entre ellos había Beowulfes, pero también Ursa y Boarbatusks. Y solo la suerte impidió que hubiera enemigos voladores con los que lidiar al mismo tiempo. En total, debía haber al menos 40, de todos los tamaños, que llenaban el complejo de almacenes abandonados. Yang dio un paso atrás, menos asustada y más conmocionada, incluso horrorizada. Grimm, susurró Ren. En la ciudad, han traspasado las murallas, añadió Blake. No, las han sorteado por completo. Si alguien puede invocar a los Grimm dentro de la ciudad, podría caer en una sola noche. No hay suficientes para eso, dijo Nora, con un tono más serio que nunca. Pero sí hay suficientes para perjudicar a mucha gente. Esta zona está desierta, pero si se alejan demasiado, estarán en medio de las zonas comerciales. Y entonces sería una masacre. Era de noche, así que no había multitudes, y quizás eso fue lo único que impidió que los Grimm detectaran la presencia humana cerca. Aún así, habría suficiente gente despierta a esas horas como para que esto se convirtiera en una tragedia. Cambio de planes, dijo Ren. No podemos ignorar esto ahora, con tantas vidas en juego. Es nuestra responsabilidad contener a los Grimm si es posible. Podría convocar a más personas, advirtió Blake. Entonces también tendremos que ocuparnos de él. Si hubieran podido, no habrían logrado vencerlo a él y a Torchwick, incluso con la ayuda de Mercury Black. Claro que, esta vez, Entacle no contaba con su aliado, y ellos tenían a Raven. Si ella fuera tan fuerte como su padre y el tío Crow, la pelea podría inclinarse más a su favor. Primero, concéntrense en los Grimm y vigilen a cualquiera que intente escapar a la ciudad, ordenó el chico, normalmente callado. Manténganse juntos y cuídense unos a otros. ¿Sí? ¿Sí? Vitoreó Yang. Mátala.
rugió Entacle, con una mano apuntando hacia la mujer. Esa era la oportunidad que habían estado esperando. Al unísono, los Grimm se abalanzaron sobre Raven, quien los observaba con expresión impasible. Alzó su espada, lista para la acción, y Jan, confiada, afirmó que se encargaría de todos ellos. Eso los dejó a los cuatro solos con Entacle, y se lanzaron contra la figura, decididos a acabar con él de una vez por todas. Entacle se giró antes de que lo alcanzaran, y al ver que el factor sorpresa había desaparecido, Ren y Black abrieron fuego. Las balas de polvo rebotaron en sus tentáculos. ¿Cuántos sois?, gruñó Entacle. Lanzó un tentáculo cercenado delante de él, salpicando de sangre el hormigón, que siseó y burbujeó. Jan se detuvo, entrecerró los ojos y preparó los puños. Si quería invocar a Grimm en Vale, ella tendría algo que decir al respecto, y cuando el primer Beowulf se formó, su puño ya volaba hacia su rostro. Aún así, ¿era solo ella, o Entacle sonaba un poco diferente? Barra no podía creer su mala suerte. Esto era ridículo. Ya era bastante malo que los hubieran atacado en el almacén y se hubieran visto obligados a huir, pero ahora una loca la había desafiado tras su hermano mayor, y encima tenía a otros 4 adolescentes intentando matarla. ¿Cómo iba a sobrellevar Jaune estar en Vale si seguían ocurriendo cosas así? Sigan generando más Grimm, comunicó Lavender, retrocediendo. Hagan que la mayoría vaya a por esa mujer cuervo. Tengo que mantenerla alejada de Jaune. Distraigan a estos 4. Como me ordenes, querida, respondió Elena. El parásito que llevaba dentro era tan bueno como su palabra, y varios Grimm más seguían surgiendo de la sangre que rezumaba lentamente de su tentáculo amputado. Podría haberse regenerado, pero Elena había reducido el flujo sanguíneo para permitir que siguieran surgiendo. La herida podría cerrarse más tarde y el tentáculo volver a crecer. El mayor problema era la cantidad de Grimm que había invocado y el agotamiento que eso le había causado. No tenía las vastas reservas de resistencia de sus hermanos, y no era nada comparada con su hermana mayor, Sapphire. Esto por sí solo bastaba para agotarla, y no estaba segura de que distrajera a Raven por mucho tiempo. Sus heridas más tradicionales también tardarían un poco más en curarse, y Lavender se dejó caer de lado, agarrándose las costillas magulladas. Las balas no habían logrado atravesar su aura, pero el impacto dolió, y al amanecer tendría marcas desagradables. Aún así, eso no era nada comparado con lo que podría pasarle a Jaune. Esa mujer lo había enviado lejos, pero no se sabía a dónde. ¿Y si se hubiera ido para siempre? No se ha ido, mi amor, susurró Elena. Puedo sentir a mi hermano. Está relativamente cerca. Los ojos carmesí de Lavender se abrieron de par en par. ¿Puedes sentir su parásito? Hasta cierto punto, no es algo que me permita localizarlo con precisión, pero puedo sentir la presencia de Remington en dirección al almacén. Uno de sus tentáculos señaló en esa dirección, y Lavender lo siguió con la mirada. Supongo que la mujer no quiso enviarlo demasiado lejos por si tu hermano se extraviaba y se perdía de vista. Probablemente lo mantuvo cerca para poder recogerlo más tarde. Aún había tiempo para arreglarlo y sacarlo de allí. Lavender asintió y corrió de vuelta al almacén. Era imposible que lo hubieran metido dentro, y el tentáculo se movió ligeramente para indicar la dirección mientras Elena se acercaba y lo percibía con mayor claridad. Una rápida mirada hacia atrás le confirmó que los Grimm seguían haciendo su trabajo, aunque podía sentir cómo moría cada uno. Lamento haberlos abandonado a todos de esta manera, pensó. Por favor, perdónenme. Está cerca, querida, bien. Solo necesita encontrarlo, escapar y luego volver a su forma humana. Así nadie podría encontrarlos. Apoyó una mano en la pared metálica y bajó lentamente, consciente de las fuertes explosiones y los disparos que se oían al otro lado. Parecía que Román no lo estaba pasando tan bien como esperaba. Cinder le había pedido ayuda, pero no le había dicho explícitamente que arriesgara su vida para hacerlo. Cumplí mi parte del trato. Solo me pidió que estuviera presente en su pequeño mitin, no que luchara contra el ejército de Atlas. Román estaría bien, tal vez, y si no lo estaba, entonces ella no perdería demasiado el sueño por ello. Una figura a lo lejos llamó su atención, aturdida y desplomada junto a la pared del almacén. Su corazón latió un poco más rápido y, al acercarse, lo vio con mayor claridad. Estaba allí, Jaune estaba vivo, sano y salvo, y seguía con ella. Gracias a Salem por eso. Aceleró el paso, sus tentáculos se retorcían de alegría mientras corría hacia él. Jaune. Gritó alguien. ¡No! La miró. Tenía los ojos mareados y se tambaleó un poco al incorporarse. Uf, gimió. Me siento mal.
Elelaf, eres tú. Soy yo, hermano mayor, susurró, extendiendo la mano y el tentáculo hacia él al mismo tiempo. Estoy aquí. Vámonos de aquí antes de que las cosas se pongan feas. Sí, claro, Jaune asintió y se dispuso a acercarse a ella, pero se quedó paralizado sin motivo aparente. No parecía que quisiera hacerlo, sino más bien que algo lo detenía. Bajó la mirada hacia su pecho. Un par de bracitos lo envolvían, uno bajo su brazo izquierdo y el otro sobre su hombro derecho. Un rostro se materializó allí, con ojos de 2 tonos de rosa y marrón, y cabello del mismo color que caía a su alrededor. La chica lucía una sonrisa arrogante. ¡No! Gruñó Lavender, abalanzándose sobre él. Jaune desapareció como por arte de magia, y los dedos de Lavender le dolieron al golpear la pared de chapa. Los apretó en un puño, que un instante después se estrelló contra ella. ¿Otra vez? ¿Se lo habían llevado otra vez? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué todo estaba tan mal? Apretó los dientes con fuerza y sus ojos brillaron con un rojo carmesí oscuro. Se lo estaban arrebatando, ella los mataría. Cuida tus emociones, mi amor, susurró Elena. O perderás el control. Sí, claro, no podía permitir que eso sucediera. Lavender respiró hondo y contuvo la respiración unos segundos. Solo la soltó cuando le dolieron los pulmones, y dejó que la rabia la invadiera. Gracias, Elena. Siempre me cuidas. Por supuesto que sí. Siempre estaré aquí para ti. Lavender reaccionó de inmediato, girando sobre sí misma y lanzándose a un lado. El ataque que Elena había visto llegó en forma de una lámina de hielo que salpicó la pared frente a la que estaba parada. Le siguió una chica bajita vestida de blanco. «Muere, monstruo», gritó, abalanzándose hacia adelante con un estoque apuntando a su garganta. Lavender reaccionó rápidamente. Un tentáculo se lanzó contra el rostro de la chica, la levantó en el aire y la arrojó contra la pared del almacén. No había tiempo para esto, y esos idiotas querían interponerse en su camino. Jamás lo permitiría. Se acercó a la chica, pero un destello rojo captó su atención un segundo después. Se deslizó junto a la hoja de bronce y atrapó el escudo con el dorso de un brazo. Empujándolo hacia atrás, se inclinó hacia adelante y desenvainó su propia espada con la mayor rapidez posible. El pomo impactó contra el abdomen de la joven, pero, sorprendentemente, no la derribó. Su adversaria hizo una mueca de dolor y retrocedió, pero mantuvo la guardia a pesar del dolor. Una peligrosa, entonces, colmillo blanco o cazadora, daba igual. Normalmente, se habría quedado para lidiar con la tonta con mayor eficacia, pero ahora mismo estaba distraída, herida y el tiempo se le acababa. Si esa mujer cuervo la encontraba mientras estaba distraída, todo habría terminado. Elena, convocaré a más, no se preocupen. Solo 3 o 4 para esta chica, debido a la poca sangre que podía permitirse, pero bastó para que sus ojos verdes se abrieran de par en par. La atacaron en masa, y Lavender se tambaleó hacia la chica vestida de blanco que luchaba por sobrevivir. Había atacado justo después de que Jaune desapareciera, así que seguramente sabía algo. La mirada de Lavender se ensombreció mientras consideraba los diversos métodos que podría usar para extraer esa información. Su mano se extendió para levantar a la niña del suelo. Un disparo resonó en el aire. El golpe la impactó con fuerza y la lanzó hacia atrás, dejándola sin aliento. Cayó de espaldas, con una mano aferrada al pecho izquierdo, luchando por respirar. Aquello, lo que había sido mucho más doloroso que cualquier otro, de una magnitud considerable. La grúa. Siseó Elena. Veo a un francotirador. Lavender también lo vio, ahora que se lo habían señalado. Había una figura vestida de rojo en el cuello de la grúa, encaramada entre puntales metálicos con un enorme rifle en la mano. Sin duda, estaba a punto de disparar de nuevo, pero el cuerpo de Lavender estaba demasiado débil para moverse. Elena la movió. El parásito tomó el control de los tentáculos y los usó para arrastrarla y lanzarla lejos, mientras otro disparo impactaba contra el concreto donde había estado tendida, destrozándolo con facilidad. Lavender, ¿puedes moverte? Justo en el pecho, gimió. Me duele muchísimo, sé que sí, pero debemos irnos. Pero, Jaune, tu hermano está vivo y cerca. Aún puedo sentir la presencia de Remington. Sin embargo, no puedo sentir a los Grimm que invoqué para distraer a esa mujer. Por favor, debemos escapar. Tus padres se horrorizarían si te hicieran daño, y a tu hermano no le iría mejor. Por su bien, debemos huir. Huir, retirarse, fracaso. A Lavender le ardían los ojos, pero no podía negarlo. Mamá jamás se rendiría, ni papá.
Ni siquiera Sapphire había sido derrotada tan estrepitosamente, no cuando más importaba. Pensar que ella, joven y débil, fracasaría donde ellos habían triunfado. Le dolía. Pero le dolería aún más imaginarlos a todos de luto por ella. Lavender se levantó tambaleándose y apoyó una mano en el edificio de ladrillos al que Elena la había llevado. Estaba lo suficientemente lejos como para que los demás no pudieran perseguirla, pero aún así tuvo que apartarse para esquivar otro disparo del francotirador de capa roja. Lavender entrecerró los ojos al ver a la chica descendiendo de la grúa, sin duda para ir tras ella. Te recordaré por esto, amenazó, mientras se masajeaba el pecho magullado. Por ahora, sin embargo, era hora de marcharse. Lavender se escondió tras el edificio, desapareciendo de la vista, mientras los tentáculos que la definían se replegaban dentro de su cuerpo. Jaune estaba vivo, y eso era lo que importaba. Seguir luchando solo pondría en riesgo su vida. Pero la próxima vez no tendrían tanta suerte. Estoy bien, gimió Weiss, aceptando la mano y la ayuda de Ruby. Me pilló desprevenida, pero estoy ilesa. Por cierto, buena puntería. ¿Está bien, Pirra? Acabó con el Grim, dijo Ruby, con un brazo bajo el de Weiss. No pude hacer lo mismo con Entacle, pero le di en el pecho. Le dolió, pero no sangró ni cayó al suelo. Ruby se tocó la barbilla pensativa. Aunque sí que cayó de espaldas. No sé por qué. Ha recibido golpes más fuertes antes y no le ha pasado nada. Tal vez ya estaba agotado, dijo Weiss. Levantó la cabeza cuando Pirra se acercó. ¿Notaste algo inusual, Pirra? No es inusual, pero, ¿Entacle te pareció un poco diferente? No, Ruby parpadeó. ¿Por qué? No es nada. Debo haberlo imaginado. Weiss permaneció en silencio, pero solo porque estaba absorta en sus pensamientos. Ella también lo había notado, pero no se atrevió a expresarlo. Había algo extraño en el monstruo, pero ¿quién era ella para juzgar? No es que tuviera mucha información para comparar la biología de Entacle. Por lo que sabía, podría verse y actuar diferente según el día de la semana. Probablemente Ruby no lo había notado debido a la distancia que la separaba. Después de todo, ella no usaba mira telescópica para disparar. ¿Dónde está Jaune? Preguntó Weiss. Su pánico aumentó al notar su ausencia. Vi a ese monstruo intentando alcanzarlo, pero no vi qué pasó. Parecía que se había desaparecido. Ruby, no seas ridícula, no puede haber desaparecido así como así. Deberíamos dispersarnos y. Algo llamó su atención, y Weiss la saludó con la mano. Emerald, ¿has visto a Jaune? Estaba aquí mismo, pero alguien se lo llevó. La chica de pelo verde devolvió el saludo y se acercó corriendo. Parecía algo desmejorada, probablemente por culpa del Grim, pero aún así lucía una leve sonrisa. Está bien, un poco asustado, pero bien. ¿Lo tienes? Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, e incluso Pirra y Ruby dieron un paso al frente con evidente alivio. Pero no lo veo por ninguna parte, eso es parte de lo que lo mantiene a salvo, presumió Emerald. Neo, sácalo. Al principio fue un destello, o quizás más bien una leve ondulación en el aire. Weiss observó cómo tomaba la forma de una persona, o lo que poco después resultó ser dos. Jaune estaba frente a ellos, aturdido y algo sorprendido, mientras una chica mucho más pequeña colgaba de su espalda, con los brazos alrededor de su cuello. Emerald le dio una palmada en el hombro a Jaune y sonrió con picardía. ¿Ves? Te dije que podía sacarlo de ahí sano y salvo. Gracias por la ayuda, Neo. Amarillo, Weiss, Ruby, Pirra. Parpadeó mirándolas y negó con la cabeza. ¿Dónde está? ¿Estás bien? Exclamó Ruby, acercándose a él en menos de un segundo. Se estrelló contra su pecho. Cualquier otra persona habría salido disparada hacia atrás, pero Jaune recibió el golpe como siempre y no se movió ni un centímetro. Sin embargo, miró a Ruby con una expresión de vaga confusión. Bueno, sí, por supuesto que estoy bien. Eso fue la gota que colmó el vaso, esa indiferencia ante el peligro al que se había expuesto. Weiss se abalanzó sobre él, con los labios fruncidos. Eres un completo idiota. Siseó. ¿En qué estabas pensando al meterte en esto? Si no fuera por la compañera de Emerald, Entacle te habría secuestrado. Espera, ¿qué? Entáculo. Tonto. No me digas que ni siquiera te diste cuenta de quién te arrastraba. Prácticamente caíste en las manos de ese monstruo, y quién sabe qué te habría hecho. Weiss lo apartó con un gruñido y se giró hacia Emerald. Neo se había colocado junto a su compañera, y Weiss asintió a ambas. Gracias por ayudar a nuestro equipo. Sé que debió ser difícil, y de verdad lo aprecio.
Emerald hizo un gesto con la mano. Está bien. Neo sonrió feliz, y Weiss tuvo la extraña sensación de que la niña se sentía casi demasiado satisfecha con la situación. Bueno, no le correspondía sospechar, no después de que Neo le hubiera salvado la vida a su compañera. Ahora parece obvio que Entacle te persigue, dijo. Ya lo sospechábamos, pero siempre existía la posibilidad de dudar. Vamos, Weiss. Rió Jaune. Probablemente fue solo una coincidencia. Ese maldito idiota. Weiss abrió la boca para decirle exactamente lo que pensaba, pero Pirra se le adelantó. Literalmente, de hecho, incluso le dio un golpe en la nuca. Como para dejarlo aún más claro, Ruby también le dio un puñetazo en el estómago. Weiss tiene razón, dijo Pirra. Esto es peligroso, Jaune, y no podemos arriesgarnos si Entacle te tiene en la mira. Podrías haber muerto si te hubiera secuestrado. ¿Cómo crees que nos sentiríamos si algo así sucediera? Pero yo estaría bien, Ruby le dio otro puñetazo. Teniendo en cuenta su resistencia, Weiss no creía que sirviera de mucho. Quizás debería darle su estoque a Ruby y ver si así las cosas se ponían un poco más justas. Desde luego, le moría de ganas de clavárselo en la garganta a ella misma. Tu exceso de confianza no conoce límites, gruñó Weiss. Bueno, da igual. Puedes seguir creyendo o no creer como quieras. El resto te vigilaremos de todas formas, ya que es evidente que somos los únicos con cerebro por aquí. Weiss dirigió una mirada de disculpa a Emerald y Neo. Sin ánimo de ofender. Oh, no hay problema, dijo Emerald. Se cruzó de brazos y fulminó con la mirada a Jaune, lo que solo hizo que Weiss la viera aún mejor. Creo que tengo buenas razones para hablar con él también, ya que decidió hacer una estupidez como esta sabiendo que no debía hacerlo. Jeje, Jaune rió nerviosamente. Tal vez podamos mantener esto en secreto y no contárselo a nadie, ni en el infierno, interrumpió Emerald. Ni una sola posibilidad. Weiss miró a ambos y su interés se despertó al ver lo enfermo que se veía Jaune. Sin embargo, antes de que pudiera pedir más detalles, y el número de teléfono de quien quiera que pudiera amenazarlo, una llamada proveniente de más adelante llamó su atención. Jan. Gritó Ruby, soltando a Jaune y corriendo a abrazar a su hermana. ¿Estás bien? Efectivamente, ella estaba allí, junto con los demás miembros del equipo Ribbon, que se acercaban con las armas desenfundadas y la cara manchada de mugre. Weiss y su equipo se aproximaron, y ella aprovechó un instante para evaluar sus heridas. Por suerte, parecían ilesos. Grimm, dijo Ren, respondiendo a su pregunta tácita. Entacle convocó a un gran grupo y tuvimos que eliminarlos antes de que se dispersaran por la ciudad. Los miró uno por uno y asintió. Veo que encontraron a Jaune. Me alegra saber que están todos bien. Weiss notó que él miraba a Emerald y Neo, y rápidamente las presentó. Una vez hecho esto, dejó a su compañero para que Jan y Ruby lo mimaran y lo reprendieran, y se centró en el asunto que les ocupaba. ¿Entonces todos los Grimm han sido derrotados? Entacle huyó por nuestra parte. Los matamos a todos, dijo Blake. Había alguien luchando contra él, pero desapareció antes de que pudiéramos hablar con ella. Se marchó antes de que los Grimm terminaran, dijo Ren. Una cazadora bastante irresponsable, ya que eso podría haber dejado a Vale en una situación difícil si no hubiéramos estado allí. Miró a Jan y abrió la boca, pero rápidamente negó con la cabeza y se volvió hacia Weiss un segundo después. Eso es todo lo que tenemos que informar. Si lograste ahuyentar a Entacle, es una victoria para nosotros, pero no puedo evitar preocuparme por alguien que tiene el potencial de invocar tantos Grimm. Estoy de acuerdo. Informaremos a Ozpin. Era lo mejor que podían hacer, y Ren asintió, satisfecha con la decisión. Aunque le hubiera gustado ofrecer más, se trataba de un enemigo que los superaba y que podría representar un verdadero peligro para toda la ciudad. No podían permitirse el lujo de guardar esto para sí mismos. De cualquier manera, deberíamos salir de aquí mientras Ren hizo una pausa. Nora, ¿qué estás mirando? La pelea de robots. ¿Eso sigue ocurriendo? Él negó con la cabeza antes de que ella pudiera responder. Dije que lo veríamos en las noticias mañana. De todas formas, está al otro lado del almacén. No es que podamos verlo bien desde aquí. ¿En serio? Tengo una buena vista. Nora, compañero. Era la voz de Jan, y con un tono de pánico suficiente para llamar su atención. Creo que deberíamos hacernos a un lado. Ahora mismo. Ahora mismo. Alzaron la vista al unísono, y probablemente también se quedaron sin aliento, cuando la enorme figura robótica se abalanzó sobre ellos, cayendo a través del almacén y tropezando con un muro bajo.
Wei se quedó paralizada, pero por suerte para ella, Jaune no. La golpeó en el estómago con el hombro mientras salía corriendo con ella. Su cabeza rebotó contra su espalda, pero vio que los demás también corrían. De espaldas, pudo ver el instante exacto en que el paladín de Torchwick cayó sobre lo que esperaba desesperadamente que fuera un edificio abandonado. La sólida construcción no ofreció protección alguna contra la gigantesca máquina, y las paredes se derrumbaron, esparciendo ladrillos y escombros. Finalmente, el paladín perdió impulso, pero para entonces ya había arrasado un tercio del edificio. Los escombros se esparcieron por el suelo donde habían estado y los habrían sepultado, de no ser por la advertencia de Jan. Wei exhaló un suspiro de alivio, pero un segundo después se le atascó en la garganta. Allí, entre el humo, era eso. No, no podía ser. Intentó ahuyentar la alucinación, pero persistía. Una persona seguía allí, encorvada y agarrándose el estómago, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. Nadie más se percató porque todos miraban hacia adelante, y ella era la única capaz de ver lo que había detrás. «Civil», exclamó Weiss, sin aliento. «Hay alguien ahí atrás». «¿Qué?». Jan se giró a medias, pero no estaba en posición de ayudar. «Maldita sea». «Oye», gritó. «Sal de ahí. Corre». La niña, pues Weiss ahora podía ver su rostro con claridad, era quizás un poco más joven que ellos, con cabello rubio rizado y ojos brillantes. Casi a cámara lenta, los miró y luego alzó la vista hacia las rocas que caían y que sin duda la aplastarían. «Maldita sea». Siseó Jan, acercándose para ayudar. Ren se le adelantó. El adolescente, callado, se alejó corriendo del grupo y regresó al edificio, llegando justo a tiempo para empujarla y protegerla con un brazo. Varios ladrillos lo alcanzaron y levantaron una nube de humo que los ocultó a ambos. «Reni», susurró Nora. No hubo respuesta. «Ren». «Estoy, bien». Su voz salió del denso humo y les produjo un alivio abrumador a todos. Nora, en particular, parecía a punto de desmayarse. Cuando el humo se disipó, se vio a Ren de pie a un lado, con la niña en brazos. Ella lo miraba fijamente, y una ligera capa de polvo cubría su cabeza y su cuerpo. Bajó la mirada hacia la joven. «¿Estás herida?» No». Weiss sintió que Jaune la sujetaba con más fuerza. Hizo una mueca de dolor y luchó por liberarse, pero él ni siquiera pareció darse cuenta. Qué idiota era su compañero y cómo la cargaba. ¿Acaso le preocupaba tanto una civil cualquiera que tenía que cortarle el suministro de oxígeno? «Deberías irte de aquí», dijo Ren, ayudando a la chica a ponerse de pie. Ella se tambaleó y cayó contra él, con una mano en su pecho. «No es seguro. Regresa a la ciudad y déjanos esto a nosotros». La chica tenía el rostro enrojecido, pero asintió y se alejó. Le dedicó una última mirada a su salvador, antes de volver a mirar al paladín de Winter que se acercaba y huir. Weiss aprovechó el momento para golpear la espalda de Jaune con el puño. «Bájame, idiota». «Está a salvo», susurró Jaune. «Sí, y eso es maravilloso, pero no estarás a salvo si Winter te ve abrazándome así». «Ah, claro, supongo que estaría preocupada por ti y enfadada conmigo». Jaune rió nerviosamente y se arrodilló, apoyando suavemente los talones en el suelo. Ella se apartó de su hombro y se puso de pie. Se sacudió el vestido. «No, quise decir que te mataría si Winter te viera cargándome», corrigió ella. Jan resopló, pero Weiss le dedicó un leve asentimiento. «Gracias por sacarme de ahí. No hay problema. No podía permitir que mi pareja saliera lastimada, ¿verdad?». Aunque lo dejó, él aún merecía su gratitud. Ella asintió y esperó pacientemente a su lado mientras se abría la cabina de Winter. Ya no tenía sentido huir, y solo resultaría sospechoso si lo intentaban. «¿Qué hacen todos aquí?», exigió Winter. Negó con la cabeza antes de que pudieran responder y rápidamente dio órdenes a los soldados de Atlas en tierra. «Rodeen y aseguren el objetivo. Haré que Torchwick entre rejas por esto». «Sí, señora». Los 4 hombres, aproximadamente, pasaron corriendo junto a ellos y comenzaron a trepar por el cuerpo del paladín derrotado. Gran parte estaba oculta por el humo y los escombros, pero Weiss no tuvo tiempo de pensar más en eso, ya que Winter saltó de su máquina y se abalanzó sobre ellos. Se dirigió furiosa hacia ellos, con los ojos entrecerrados. Weiss tragó saliva y se acercó a ella. «Winter, puedo explicarte, y lo harás en un instante», gruñó su hermana. Pasó junto a Weiss y desenfundó su arma. «Estás arrestada». Emerald se resistió. No te hagas el inocente, tonto. Hice que mis hombres te vigilaran en Beacon, y fuiste tú quien nos condujo hasta aquí.
Si eso no es una admisión de culpabilidad, no sé qué lo es. Espera, lo has entendido todo mal. Vine a ayudarlos. Emerald retrocedió un paso, pero se quedó paralizada cuando el sable de Winter le rozó la barbilla. Parecía asustada. Una historia muy creíble, chica, buscaba a alguien con entrenamiento de cazadora y cabello verde, y esas no son precisamente características comunes. Si eres realmente inocente, no tendrás nada que temer de un pequeño interrogatorio, ¿verdad? A Wei se le hizo un nudo en la garganta. Le bastó una mirada al rostro aterrorizado de la chica para reaccionar, y empujó a Emerald hacia atrás, interponiéndose entre ella y el sable de su hermana. Emerald es inocente de los crímenes que sugieres. Weiss, retrocede. No sabes ante quién estás. Sé que estoy ante una amiga, dijo Weiss, extendiendo los brazos. Emerald no vino porque supiera nada de lo que estaba pasando. Ella, vino porque yo se lo pedí. Le preguntaste. Weiss asintió. Era una mentira piadosa, pero no una de la que se arrepintiera. Sin importar cómo Emerald hubiera llegado hasta allí, no había sido por ella, sino para ayudar a Jaune, no para involucrarse con el asunto del colmillo blanco. Además, estaba el favor que le debía a la chica por haber sacado a Jaune de allí, sin mencionar el simple hecho de que Emerald no podía estar involucrada con el enemigo. Después de todo, ella era la chica de pelo verde de la reunión del colmillo blanco. Le envié un mensaje y le pedí que viniera, mintió Weiss. Nuestros equipos estaban en Beacon cuando vimos la devastación causada por Tentacle y los Grimm salvajes que habían invocado a la ciudad. Como cazadores y cazadoras, es nuestra responsabilidad reaccionar ante tal peligro. Emerald vino rápidamente a petición mía, ya que temía que no fuéramos suficientes para enfrentarnos a Tentacle. Así es, dijo Emerald, asintiendo rápidamente. Weiss me pidió que viniera y acepté. Somos buenos amigos. Vale, eso ya era exagerar un poco, pero Weiss supuso que no era algo malo. Emerald la había ayudado, por no mencionar que ambas habían compartido sus propias desgracias por sus desastres capilares. Tal vez eran amigas, aunque solo fuera por compartir la desgracia. Emerald tampoco podía ser la persona de pelo verde que buscabas, dijo. Puedo asegurar que, debido a una broma de mal gusto, tenía el pelo decolorado hasta hace tan solo unos días. Los demás asintieron cuando Winter los miró, y Jaune no tardó en añadir su propia opinión. Probablemente puedas preguntarle a los profesores, señorita Schnee. Tuvimos clase, así que todos la habrán visto con el pelo blanco. El director incluso podría tener pruebas en vídeo. Ante tales hechos, Winter poco podía hacer. No es que Weiss pensara que los habría atacado de todos modos. El sable estaba envainado, y aunque su hermana parecía frustrada, era más por su suposición que por otra cosa. Entonces, por favor, acepte mis disculpas. Actué precipitadamente, pero quiero dejar claro que el error fue mío y no representa al ejército de Atlas. ¿Está bien? Emerald no parecía del todo convencida, pero probablemente era mejor que ser arrestada e interrogada. Se dejó caer detrás de Weiss y murmuró algo sobre milagros entre dientes. Señora, gritó uno de los soldados. La cabina está vacía, se ha ido. ¿Qué? Winter se alejó rápidamente de ellos y se dirigió sigilosamente a los pies de la máquina caída. ¿Cómo pudo escapar? Tenemos toda la zona rodeada. Balanceó un brazo. Dispersaos y buscadlo. Que los Bullets registren las calles cercanas. Haced lo que sea necesario para encontrar a ese hombre. Sí, señora. ¿Se ha escapado? ¿En serio? Yang frunció el ceño y fulminó con la mirada al paladín. ¿Cómo demonios se las arregló para escapar? Es una pregunta que investigaré, no te preocupes. Winter asintió a la rubia, pero no sabía su nombre y probablemente ya no quería hablar con ella. En cambio, se volvió hacia Weiss y Jaune. Dicen que estaban todos por aquí. Eso me resulta extraño. ¿Qué hacían aquí? Estábamos, de visita en Vale, respondió Weiss. Oímos el alboroto y decidimos investigar, y cuando vimos a Grimm, no pudimos ignorarlo. Sin duda es una decisión encomiable, pero me intriga saber por qué estarías en esta zona en primer lugar. Estábamos en una cita, dijo Jaune de inmediato. Weiss le pisó el pie. Él no lo sintió. ¿Decidiste llevar a mi hermana a una cita y elegiste el distrito industrial de Vale como lugar? La voz de Winter dejaba claro que se había ofendido, pero Weiss no estaba segura de si era por la mentira descarada o por la elección de la cita romántica. Me cuesta creer que dos personas de tu edad visiten un sitio así. Se devanó los sesos buscando una respuesta o una excusa, cualquier cosa que pudiera decir para salir de esa situación.
Winter tenía razón. Era un lugar ridículo para una cita, y eso los hacía parecer bastante sospechosos. ¿Y por qué hay tantos de ustedes en esta fecha? Cuento 9 aquí ahora mismo. 9. Weiss miró hacia atrás, pero Winter tenía razón. ¿A dónde había ido Neo? Bah, no importaba. Bueno, verás, comenzó. Es un poco difícil de explicar. Winter se cruzó de brazos y dejó claro que no iba a ir a ninguna parte. Continúa. Jaune la miró en busca de ayuda. Weiss miró a cualquier dios que pudiera estar escuchando. Vinieron aquí para intentar despistarnos, dijo Blake. Los ojos de Winter se entrecerraron. Explícate. Blake parecía algo insegura, pero con Winter mirándola fijamente y todos los demás esperando expectantes, probablemente no se le podía culpar por eso. Tragó saliva y desvió la mirada. Bueno, cuando nos enteramos de la cita, quisimos saber cómo iría. Decidimos seguirlos y observar. ¿Decidiste espiar la cita romántica de mi hermana? Yo, por así decirlo, fue idea tuya, Jan. ¿Por qué no me lo explicas? Los ojos de Jan se abrieron de par en par cuando Blake le lanzó la patata caliente, pero su ira se congeló al instante cuando la mirada fulminante de Winter se posó en ella. JJ, sí, mi idea, bueno, tal vez me esté dando demasiado crédito, ¿sabes? Quiero decir, Weiss y Jaune son muy buenos amigos nuestros, y solo queríamos asegurarnos de que todo fuera bien. Quiero decir, Ruby es la que está enamorada de él, Jan. Exclamó Ruby, y luego se encogió cuando la atención se centró en ella. No es así. Son mis compañeras de equipo, y solo fui porque Pirra quería ir. ¿Yo, qué? Ah, quiero decir sí, pero solo para asegurarme de que nadie interrumpiera su comida. Weiss es bastante famoso, después de todo. Realmente creo que la mayor parte de la culpa recae en... Solo estaba allí para vigilar a mi amiga, dijo Ren, señalando a Nora. No tenía ningún interés personal en esto. Pirra se negó a que le arrebataran a su objetivo de esa manera y, en cambio, señaló vagamente en dirección a Nora. La pelirroja parpadeó mirando a Pirra, y luego también a Winter, quien la fulminó con la mirada. Hola, hermana de Weiss. ¿Y qué tienes que decir en tu defensa? Gruñó Winter. Me gusta tu robot. La ceja de Winter se crispó y su mano volvió a posarse sobre su espada. Y así es como terminamos aquí, interrumpió Weiss antes de que se derramara sangre. Jaune y yo nos dimos cuenta de que nos seguían e intentamos despistarlos en lo que creíamos que sería una zona relativamente concurrida. Por desgracia, no lo era, y entonces aparecieron los Green y reaccionamos como debíamos. Ya veo, Winter parecía solo parcialmente convencida. Si bien aplaudo esa decisión, también debo cuestionar tu decisión de intentar enfrentarte a alguien tan peligroso como, suspiró. Ese monstruo Grimm. ¿Tentáculo? Preguntó Jaune. Preferiría no usar ese nombre, lo sé, ¿verdad? Dijo Nora. Quería llamarlo el Griminator. Sin importar cómo se le llame, ese hombre, si es que se le puede llamar así, es increíblemente peligroso. Con esta capacidad de invocar Grimm en cantidades nunca antes vistas, tendré que contactar al general Ionwar. Los reinos deben estar al tanto de esta amenaza. Jaune se movió incómodamente a su lado sin motivo aparente. Weiss le sujetó la muñeca para que se quedara quieto, y luego hizo una mueca cuando Winter lo notó y sonrió con indulgencia. No es que le estuviera sujetando la mano ni nada por el estilo. Por ahora, les pido a todos que guarden silencio sobre este asunto, o que solo hablen de ello con el director Ozpin. Prefiero mantener este escándalo alejado de los medios de comunicación. Weiss se preguntó si debía señalar la columna de humo que se elevaba del almacén demolido, el enorme robot medio incrustado en un edificio, o tal vez el dirigible militar que sobrevolaba la ciudad. Al final, decidió no hacerlo. Era imposible que esto no fuera noticia mañana. Imposible. Haremos lo mejor que podamos, dijo Ren con un impresionante grado de autocontrol. Lo agradezco. Winter retrocedió y volvió a mirar al paladín de Torchwick. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Yo me encargaré de esto por ahora. Pueden regresar a Beacon, o quizás a su cita. Yo, creo que el ambiente se ha arruinado un poco ahora, dijo Jaune. Weiss asintió, complacida por la excusa. Él estaba interpretando su papel bastante bien, y ella se sintió aliviada de que no se esperara nada más de ellos, como tomarse de la mano o demostrarse afecto. En ese sentido, la reputación de los Stshne de ser controlados y no mostrar sus emociones le estaba resultando ventajosa. Aprecio el gesto, Winter, pero como dice Jaune, creo que deberíamos regresar a Beacon con nuestros equipos.
El rostro de Winter se suavizó. Siento si mis acciones interrumpieron tu cita, Weiss. No hay problema. Weiss no sabía si sonreír o fingir tristeza para convencerla. Al final, se encogió de hombros con resignación. Supongo que no se puede evitar. No fue culpa tuya que apareciera en Tackle. Weiss y yo podemos terminar nuestra cita en otro momento, añadió Jaune. Exacto, estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, lo enmendaré, dijo Winter. No se preocupen. Bueno, eso no era exactamente lo que quería oír, y, contrariamente a las palabras de Winter, estaba empezando a preocuparse mucho más. Realmente no hay necesidad. Yo seré quien decida. Por ahora, debo dejarlos solos. Necesito asegurarme de que este y los demás paladines robados estén de nuevo bajo nuestro control. Asintió con la cabeza a cada uno de ellos. Gracias a todos por sus servicios contra los Grimm, y tengan la seguridad de que hablaré con Ozpin y los recomendaré para que reciban las recompensas que merecen. ¿Recompensas, Weiss se preguntó qué implicarían, pero le preocupaba más la insistencia de su hermana en que su cita se había arruinado. Eso solo podía augurar malos tiempos. Bueno, todo está bien si termina bien, rió Ruby. Ruby, espero que estés bromeando, ¿debería estarlo? Conseguimos lo que buscábamos y salimos ilesos. Claro, volvimos a enfrentarnos a Entacle, pero ninguno resultó herido e incluso logramos que se retirara. Les dedicó una sonrisa. Y todo eso sin meternos en problemas. Yo diría que eso es una victoria. Puede que tengas razón, dijo Jan. Aunque, pensándolo bien, acabo de ser traicionada por mi propia compañera. Miró fijamente a Blake. Jan sabe que está acosando a Weiss Cream, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué querías que dijera? Me quedé sin ideas. Eso no. Me hiciste sonar como una novia celosa, y encima con la hermana de Weiss. La hermana de Weiss, que también forma parte del ejército de Atlas, añadió Ren. Y actualmente está pilotando un robot de gran tamaño, dijo Nora. Blake se giró bruscamente hacia ellos, con los ojos muy abiertos. Dejen de intentar empeorar las cosas. Weiss suspiró. Bueno, Ruby no se equivocaba, pensó. Por muy loca que hubiera sido la noche, por mucho que se hubieran preocupado cuando Jaune se cayó por el techo, al final lo habían conseguido. Eso sí que era motivo de celebración. Si Atlas me bombardea hasta la aniquilación, te perseguiré como un fantasma. Neo caminaba dando saltitos por la acera con una enorme sonrisa en el rostro. Siempre la llevaba, por supuesto, pero la de esa noche era especialmente grande, y no solo porque había logrado sacar a Roman a escondidas mientras todos estaban distraídos. Ella sonreía y silbaba en silencio para sí misma porque era la ganadora absoluta. Roman estaba encantado porque ella le había salvado el pellejo, mientras que Emerald le debía un favor por haber sacado a Jaune de la refriega. Él también estaría contento, ya que ella lo había salvado de ese maníaco de pelo oscuro, y sus compañeros de equipo estaban bajo su control, especialmente la rica Schne. Además de todo eso, Cinder estaría agradecida, lo que significaba más libertad y confianza también por su parte. Y el director y todos los profesores la elogiarían cuando se enteraran por la señora Schne mayor. No está mal para una noche de trabajo. No está mal teniendo en cuenta que ella fue quien lo inició todo. Neo bajaba por la acera dando saltitos alegremente, con una enorme sonrisa en la cara. Y ni una sola persona se atrevió a interponerse en su camino.